y su providencia. Dios y su providencia. Aquí tenemos Dios y su providencia. En el ámbito de la doctrina de Dios que nosotros confesamos, encontramos uno de sus atributos que es muy especial, y esa es su providencia. ¿Qué entendemos por providencia divina? Una definición breve puede ser esta. Providencia significa provisión. Ahí lo tienen. Suprema sabiduría de Dios que rige al mundo y a los hombres y cuida de ellos. Esta palabra viene del latín providentia, como lo ven ahí en la pantalla, y significa previsión. Y como dije anteriormente, suprema sabiduría de Dios que rige al mundo y a los hombres y cuida de ellos. Dios nunca realiza un acto de su providencia a medias. Entendámoslo bien. Así como un hombre nunca fabrica medio par de tijeras. Uno de los pasajes más claros que demuestra la providencia de Dios se encuentra en Génesis, el Antiguo Testamento, primer libro de la Biblia. Si tú por primera vez te has conectado, quizás no conozcas mucho acerca de la Biblia, entonces queremos ayudarte. Si tú no tienes Biblia, no te preocupes, lo puedes leer también de la pantalla. Génesis es el primer libro de la Biblia. Queremos darte también una cordial bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Génesis capítulo 50. Y vamos a estar leyendo del versículo 15 al versículo 26. Y así dice la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios. Viendo los hombres de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de tu muerte diciendo: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y tu pecado, porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Los que conocen un poquitito la historia de José, sus hermanos lo vendieron. Eran hermanos celosos, porque, bueno, José era el más pequeño, era el Benjamín, era el preferido de su padre, le había hecho una túnica de colores, y los hermanos, por los celos, lo que hicieron, que lo vendieron a Egipto. Entonces, por eso ahora hay acá una historia que vamos a ir desarrollándola, que después el Señor permite que en Egipto Él sea el que gobierna todas las cosas cuando en otros países estaban atravesando por hambre. Y los hermanos que van a buscar comida no lo reconocieron, porque cuando lo vendieron a José era muy jovencito y ahora ya era un hombre adulto. No reconocieron que era él y tenían temor ellos. Después que José se manifestó a ellos, los hermanos tenían temor de que no les perdonase el pecado. Y eso es lo que estamos leyendo ahora. Lo quiero más o menos sintetizar para que tú entiendas por qué estos hombres estaban hablando de esta manera. Entonces dice: y José lloró mientras hablaba. Versículo 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? O sea, él ya había perdonado a sus hermanos. Versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo. Eso fue lo que José le dijo a sus hermanos. Qué perdón, ¿verdad? Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación,
También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará. Y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron. Era una costumbre que tenían en aquel entonces, y fue puesto en un ataúd en Egipto. O sea, este pasaje nos enseña que la providencia de Dios es su cuidado, guía y gobierno sobre las personas. Circunstancias, eventos en el pasado, en el presente y futuro, para su gloria y el bien de su pueblo. Voy a repetir esto porque es muy importante que lo entendamos, que podamos nosotros discernir esto para entender quién es realmente Dios y cómo nos ama. O sea, dije que este pasaje nos enseña que la providencia de Dios es su cuidado, guía y gobierno sobre las personas, circunstancias y eventos, tanto sea en el pasado, en el presente y futuro, para su gloria y también para el bien de nosotros, su pueblo. Dios cuida, guía y gobierna sobre las personas. Después de haber muerto Jacob, los hermanos de José vinieron delante de él. Jacob era el padre de José y por supuesto también de sus hermanos. Entonces dice: después de haber muerto Jacob, los hermanos de José vinieron delante de él y le rogaron que los perdonase y que no los matase. Si tú quieres comprobar, lo puedes, no lo puse aquí en la pantalla, pero tú puedes tomar nota ahí y lo puedes leer después si te interesa la historia. Génesis 50, capítulo 50, versículos 16 al 18. Ahora, es un impresionante trastorno de eventos lo que en un día le arrojaron dentro de una fosa a José, sus propios hermanos. Ahora le suplican que le perdone la vida y que los haga siervos suyos. Imagínense ustedes, aquel que fue hecho esclavo y prisionero, porque José era esclavo y prisionero, ahora está sentado frente a los que le vendieron. Nosotros decimos comúnmente: ¿cómo da vueltas la vida? A veces decimos: el mundo es muy chico. Bueno, aquí está la guía de Dios y el cuidado de Dios. Pero José le responde: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Después de todos estos años, José entendió una cosa: Dios obra perfectamente conforme a su voluntad. Claro, nosotros queremos discernirlo con nuestra mente y no podemos entender la mente de Dios, porque este hombre tuvo que ser esclavo, tuvo que estar prisionero, para ahora, ¿no es cierto?, ver la voluntad de Dios a través de la vida de José y con sus hermanos también. Pero escuchemos, porque José lo que entendió fue una cosa: que Dios obra perfectamente conforme a su voluntad, y por lo tanto él ve su vida y ve la mano de Dios a través de toda su trayectoria. Y querida hermana que tú estás escuchando, guerrera, si tú miras hacia atrás, tú vas a ver la mano de Dios en toda tu trayectoria. Vas a ver el cuidado de Dios en toda tu trayectoria. Hay cosas que quizás no las vas a entender por qué sucedieron, porque tú querías que sucedieran de otras maneras, igual que yo. Cuando yo miro para atrás, por supuesto, hay cosas que yo quería que sucedieran de otra manera. Pero Dios, en su infinito propósito, permitió que sucediera ahí para su gloria y también para cuidarnos a nosotros. Si los hermanos de José actuaron bajo su propia voluntad al venderlo como esclavo, si ustedes recuerdan también,
la esposa de Potifar, actuó como a ella le pareció al tratar de seducir a José. Ahora, este hombre no solamente era esclavo, también llegó a estar en la cárcel porque la esposa de Potifar lo acusó de que quería seducirla a ella, cuando fue todo lo contrario. Si el faraón aparentemente de su propia voluntad decidió sacar a José de la cárcel y hacerlo grande en el reino, sin embargo la Biblia es clara en afirmar que aún las personas están sujetas al control y a la soberanía de Dios. Por supuesto que la soberanía de Dios es muy difícil de entender para nosotros, porque nosotros tenemos una mente muy finita comparada a la grandeza y a la mente de Dios. Él mueve el corazón de las personas conforme a Él le place. Claro, a veces para bien y a veces para pruebas, ¿verdad? Proverbios capítulo 21, versículo 1, dice, en las manos de Dios los planes son como un río, toman el curso que Dios quiere darles. Tremendo versículo, hasta para aprenderlo de memoria. En las manos de Dios, los planes son como un río. Toman el curso que Dios quiere darles. Como por ejemplo crear una zanja de un nivel de agua más alto que uno, más bajo para regar los pastizales. Así es el corazón del ser humano. Toma el curso que Dios quiere. Toma el curso que Dios quiere. Dios cuida, guía y gobierna sobre circunstancias y también eventos. Parece ser una tragedia que el pueblo de Israel terminara en Egipto, después de haber sido llamado el pueblo escogido de Dios. Pero notemos cómo Dios tenía un propósito en todo esto. Dios nunca hace las cosas por casualidad, siempre hace las cosas con sabiduría y las hace con propósitos. Génesis capítulo 50, versículo 20 nos dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Claro, a nosotros se nos dificulta, por ejemplo, ver ahora la situación que estamos viviendo y cuál es el final de esa situación. Pero Dios ve la situación que estamos viviendo, ve el curso de esa situación y ve el final de la situación también. Nosotros tenemos que atravesar esa situación para ver el final. Y entonces se nos hace muy difícil entender por qué atravesamos por ciertas cosas. Pero Dios tiene un propósito específico en nuestras vidas. Dios siempre tiene un plan para todo lo que hace. Dios no es como nosotros, que a veces nos levantamos a la mañana y no teníamos nada preparado que íbamos a hacer en ese día. No sabemos ni qué comida vamos a hacer, no sabemos si vamos a lavar la ropa, si no la vamos a lavar, si vamos a ir a estudiar, no vamos a ir a estudiar, qué es lo que vamos a hacer. Pero Dios tiene el plan, siempre tiene un plan para todo. Notemos cómo las palabras del versículo 20 nos indican que Dios tuvo que ajustar su plan y también sus acciones para poder contrarrestar lo que los hermanos de José hicieron. Dios mismo tenía un plan ya establecido y todos los personajes de esta historia lo siguieron al pie de la letra. Todos los personajes de la historia de José siguieron el plan de Dios al pie de la letra. Lo mismo es cierto para nosotros los creyentes hoy en día. Los creyentes somos aquellos que hemos depositado nuestra confianza en el Señor Jesucristo y le hemos invitado a que venga a morar en nuestro corazón. Tú también puedes invitarlo. Él sigue con los brazos abiertos para todo aquel que quiera acudir a Él. Él murió por la humanidad entera y Él nos hace un llamado de amor. Él está a la puerta y llama. El que oye su voz
abre la puerta y le deja entrar. ¿Cuál puerta? No la de la casa, la del corazón. Y le deja entrar. Y entonces ahí cenaremos con él y él cenará con nosotros. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces dije que lo mismo es para nosotros los creyentes hoy en día. Romanos 8:28 nos dice: a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Ahora, este versículo es un poco difícil de entender porque quizás tú estás pensando, bueno, pero ¿qué me ayuda a bien a mí la muerte de un hijo? No, yo no lo entiendo. Un día Dios nos va a revelar las cosas, pero la palabra de Dios dice que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y no solamente la muerte de un hijo, una enfermedad y tantas otras situaciones que nos toca vivir a nosotros aquí en esta vida, en esta tierra, porque todavía estamos aquí con los pies en la tierra. Y hay situaciones difíciles que nos toca vivir, pero sin embargo, Dios todavía nos está diciendo: a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Todas, no solamente las buenas, aquellas que no son tan agradables, ¿verdad? También nos ayudan a bien. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo, es para ti, es para mí, y si Dios lo dice, yo lo creo. Y creo que tú también. Dios no solamente tiene un plan, sino un propósito en todo lo que hace. Por ejemplo, ¿por qué envió Dios al pueblo de Israel a Egipto? ¿Por qué? Existen por lo menos 3 razones y vamos a ver cuáles son esas razones. Primer lugar, o primera razón, para permitir que los habitantes de Canaán cometieran pecados de tal forma que Dios enviara a Israel para traer juicio sobre ellos. Lo vuelvo a repetir. Primera razón, para permitir que los habitantes de Canaán cometieran pecados de tal forma que Dios enviara a Israel para traer juicio sobre ellos. Deuteronomios capítulo 9, versículo 5. Dice: no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones. Jehová tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Segunda razón, para preservar a los israelitas de la hambruna en Canaán. Ahí hay hambre y Dios los lleva a Egipto. Fíjense en ustedes, Dios qué misericordioso. ¡Qué plan! Tremendo. Aun cuando aquel pueblo que estuvo 40 años dando vueltas ahí en el desierto, se quejaba con Moisés, se quejaba con Dios porque lo habían sacado y bueno, en fin, y tantas cosas que nosotros muchas veces nos quejamos también, ¿verdad? Ellos se acordaban de los zapallos y se acordaban de cosas. Dios les había prometido llevarlos a la tierra prometida. Pero ahora se veían que ellos no tenían la comida que comían en su lugar y se quejaban contra Dios. ¿Y acaso nosotros los seres humanos no nos seguimos quejando en contra de Dios? ¿No nos seguimos quejando de nuestros líderes? ¿No queremos que Dios haga algo en nosotros y después cuando lo hace tampoco nos gusta? Así somos nosotros los seres humanos. Entonces, en segundo lugar o segunda razón, para preservar a los israelitas de la hambruna de Canaán. Génesis 41, 57. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José. Por toda la tierra había crecido el hambre. Finalmente, la otra razón, para convertirlos en una nación grande y numerosa. Génesis 47, capítulo 47, versículo 27. Dice: así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. De modo que el número de los israelitas creciera
en número durante 400 años. Estas verdades de Dios, sus planes y sus propósitos nos dan confianza a nosotros, porque Dios cuida, guía y gobierna. También Dios cuida, guía y gobierna en el pasado, en el presente y en el futuro. Génesis capítulo 50, versículos 23 al 25. Dice de esta manera: y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijos de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Si ustedes notan, ahí ven que está subrayado las dos veces, os visitará. Aquí se encuentran las últimas palabras de José a sus hermanos. Se observa en estos versículos una conexión del pasado y una conexión del futuro. Allí se demuestra cómo Dios conecta eventos y circunstancias pasadas con repercusiones presentes y futuras. Y eso sucede en nuestras vidas también. Todo lo que ha sucedido, está sucediendo y sucederá ha sido ordenado por Dios. Y Él mueve cada persona y acción de acuerdo a sus propósitos. Lo creas o no, es así. Dios mueve a cada persona y acción de acuerdo a sus propósitos. Les dije anteriormente que había dos palabras subrayadas: os visitará. La palabra os visitará tiene el sentido de intervención divina para asistir a los hijos de Israel. José profetiza que sin lugar a duda Dios vendría a su rescate. Y tal promesa se cumple en Éxodo, si estás tomando apuntes, Éxodo capítulo 3, versículos 16 al 18, cuando Dios le dice a Moisés que ha visitado al pueblo de Israel 400 años después. Y vamos a comprobarlo con la palabra de Dios. Dije que era Éxodo capítulo 3, versículos 16 al 18. Y dice así: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado, ahí está otra vez subrayado, y he visto lo que se os hace en Egipto, y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del heveo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. ¿Quiénes eran todas estas naciones? Todos enemigos de Dios. Todos enemigos de Dios. A una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificio a Jehová nuestro Dios. Todo lo que ha sucedido, está sucediendo y sucederá ha sido ordenado por Dios. Como dije anteriormente, Él mueve cada persona y acción de acuerdo con sus propósitos. Lo que sucedió hace 400 años puede tener efecto hoy en día, de acuerdo con los planes de Dios que trascienden más allá de una sola generación. Lo vuelvo a repetir para que nos quede bien grabado. Lo que sucedió hace 400 años atrás puede tener efecto hoy en día de acuerdo con los planes de Dios que trascienden más allá de una sola generación. Dios no está viendo el mundo pasivamente como un espectador que solo interviene en asuntos importantes. No, ese no es nuestro Dios, sino que Él gobierna y guía de forma constante y activa a las personas y eventos.
Dios no se va de vacaciones, Dios no tiene sueño, siempre está Él atento a las necesidades de su pueblo, a las necesidades de su creación también. Si Él controla las circunstancias de los pajarillos del campo, imagínense ustedes, cuánto más las circunstancias que nos rodean a nosotros, que somos sus hijos. Él los alimenta a los pajarillos del campo, ¿verdad? Toma cuidado de ellos. La provisión no es solo el conocimiento previo de lo que va a suceder, sino que involucra más que solo conocimiento. Implica una disposición activa y el arreglo de personas y eventos con un fin en mente. Dios cuida, guía y gobierna para su gloria y el bien de su pueblo. Observemos este versículo. Génesis capítulo 50, versículo 26. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. ¿Qué forma de acabar el libro de Génesis? Un ataúd en Egipto. Se nos hace un poco raro, ¿verdad? Bueno, a mí me llamó la atención, no sé si a ti te llama la atención. La tradición judía cuenta que cuando los israelitas subían de Egipto llevaban consigo 2 cajas. La primera caja era el arca del pacto, que era puesta en el tabernáculo. Y la segunda era el ataúd de José. La primera les recordaba acerca de las promesas por venir, que era el arca del pacto, y la segunda, o sea, el ataúd de José, la segunda de la ciudad de Dios durante sus años en Egipto. Y a pesar de las duras palabras con las que termina el libro, ellas nos recuerdan que a pesar de las circunstancias más difíciles, Dios tiene un plan que le traerá la mayor gloria a Él y mayor bien a su pueblo, nosotros que somos sus hijos. La providencia de Dios gira alrededor de su gloria y el bien de su pueblo. Nosotros podemos estar seguros de que Dios siempre va a actuar de acuerdo a sus atributos, para su gloria y para nuestro bien. Lo vuelvo a repetir para que estemos completamente seguras. ¿A dónde hemos depositado nuestra fe? ¿En quién estamos creyendo? Tenemos que tener la seguridad. Nosotras podemos estar seguras de que Dios siempre va a actuar de acuerdo a sus atributos. Él es omnisciente, Él es omnipresente, tiene muchos atributos que redundan para su gloria y para nuestro bien. A pesar de que a veces no entendemos por qué hace las cosas como las hace, como estuve diciendo anteriormente, podemos confiar que en su providencia Él está en control de todo. Todo lo que sucede alrededor de nosotros hoy y todo lo que sucede alrededor de nosotros en el futuro. La misma noche que el joven Salomón oraba pidiendo sabiduría para juzgar rectamente al pueblo, una pobre madre con el corazón destrozado, de condición humilde, lloraba por su infante, porque otra mujer se lo había robado. Ustedes se acuerdan de esta situación, las 2 madres que tenían, cada una tenía su hijo y bueno, uno de ellos falleció, la otra le robó el hijo y decía, este es el mío, no, el muerto es el de ella, en fin, y fueron a Salomón y Salomón tenía sabiduría para que decidiera a ver con quién se iba a quedar esa criatura, con cuál de las 2, ¿verdad? Entonces, el mismo oído infinito que oyó la dulce oración del joven y hermoso príncipe Salomón, al mismo instante oyó el triste llanto de una pobre madre marginada de los barrios más bajos de Jerusalén. Le dio al joven príncipe la sabiduría sobrehumana para saber juzgar entre las mujeres y para resolver la disputa en cuanto a quién era la verdadera madre del niñito. Y quizás tú sepas cuál fue la decisión de Salomón,
Quizás tú no la sepas y bueno, yo te lo voy a decir. Salomón dijo, muy bien, tú me dices este es tu hijo, ella dice que este es su hijo, en fin, entonces vamos a hacer algo, partamos al niño por la mitad y le damos mitad a cada una. Claro, cuando la verdadera madre escuchó eso, sus entrañas se conmovieron y enseguida dijo, no, 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 dale el niño a la otra. Y Salomón se dio cuenta quién era la verdadera madre. ¡Wow! ¡Qué sabiduría!, ¿verdad? Aunque parezca un poco difícil esa situación o una sabiduría un poco rara, pero sin embargo funcionó. Y gloria a Dios por la sabiduría de Salomón. El mismo Dios que vio al solitario Jacob abriéndose paso en el desierto de Siria buscando un hogar, dispuso las cosas para que la hermosa Raquel saliera con las ovejas de su padre, de manera que se encontraron junto al pozo, y cada uno no fue más que un solo pensamiento en la mente de Dios. Ya Dios había dispuesto que Jacob y Raquel se iban a unir en matrimonio. ¿Acaso no están repletas nuestras vidas de tales complementos providenciales? Ponte a pensar un poquitito. Mira un poquitito atrás, el ayer, ¿verdad? Y te vas a dar cuenta, aún el hoy, que nuestras vidas están repletas de los complementos providenciales de Dios. Conozco a un obrero cristiano que en cierto momento se vio rodeado de lo que era, humanamente hablando, dificultades absolutamente imposibles de resolver. A los ojos de él, por supuesto, como a los ojos nuestros, muchas veces las dificultades son difíciles de resolver. Pero se encerró con Dios, ayunando y orando, y para que Dios le abriera cierto campo de trabajo para él. En su oración leyó el pasaje donde Asuero estuvo toda la noche desvelado en respuesta a la oración de Mardoqueo. Este hecho se encuentra en el libro de Esther. Si tú estás interesada en conocer más, lee completamente el libro de Esther. Es fascinante, es hermoso, es extraordinario. Entonces dije que en su oración leyó el pasaje donde Asuero, el rey Asuero, estuvo toda la noche desvelado en respuesta a la oración de Mardoqueo, que era el tío de Esther. Y rogó al Señor que mantuviera a alguien desvelado toda la noche. Escucha, este obrero cristiano lee esta porción del libro de Esther y le pide al Señor que mantenga desvelado a alguien toda la noche. Qué oración tan rara, ¿no es cierto? A 1200 millas de distancia, fíjense en ustedes, 1200 millas de distancia, un caballero cristiano a quien no conocía se desveló toda la noche orando. Dios le habló al caballero en una voz clara. Envía a ese hombre un cheque por cierta cantidad de dinero y haz que venga aquí y trabaje contigo en una misión. Antes de que el cheque tuviera tiempo de llegar a aquel obrero, un vecino lo llamó y le dijo, ahora quizás tú te puedas identificar con esto, ¿verdad? Cómo suceden las cosas y cómo Dios va moviendo las piezas, o sea, las personas, para que su plan se cumpla. Entonces este vecino lo llama a este obrero y le dice, he tenido un sueño en que vi a un hombre grande, corpulento, y a usted trabajando en cierta ciudad. Siguió describiendo las personas y los lugares que había visto en su sueño, lo cual unas pocas semanas después se cumplió en total precisión. Este hombre se encierra, ora, le pide a Dios que alguien se desvele y que esté orando toda la noche. Escuchen bien. Y ahora este vecino tiene un sueño, fíjense en ustedes las personas. Este hombre a 1200 millas de distancia, el vecino de este obrero que tiene este sueño, todo se relaciona, todo encaja perfectamente. Entonces, unas semanas después se cumplió con tal precisión el sueño que había tenido este vecino.
Qué lento que nosotros somos para confiarle a Dios todos los detalles de la vida. Sí, muchas veces somos demasiado lentos, ¿verdad? No somos específicas en las cosas que nosotras queremos. Claro, el Señor dice que debemos pedir conforme a su corazón. Ahora la petición de este obrero era conforme al corazón de Dios, por supuesto. ¿Es posible dividir a Dios? No. ¿Puede Dios ser menos infinito en sus actos providenciales que lo que es en su palabra? No. Pero si desconocemos la palabra de Dios, por supuesto que vamos a tener una imagen de Dios totalmente equivocada. Vamos a tener una imagen que nos hemos hecho nosotros mismos o que nos han formado en la iglesia donde nosotros asistíamos o asistimos. Porque en la iglesia donde nosotros hemos nacido, mis hermanas, esa iglesia han formado raíces en tu vida. Ahora, hay raíces que son buenas, hay otras raíces que a lo mejor vas a tener que exterminarlas, que arrancarlas, ¿verdad? Entonces te has hecho una imagen de Dios, pero ¿es el Dios de la Biblia? Porque su palabra y Dios no están divididos, y menos puede ser infinito el acto de provisiones de Dios. No. Lo que Dios dice está escrito en su palabra, lo que Dios hace está escrito en su palabra. Dios no se divierte a costa de sus criaturas, burlándose de las convicciones y los anhelos más profundos de su corazón. Ese no es el Dios que yo conozco, ese no es el Dios de la Biblia. Absolutamente no lo es. Dios nunca hace un ala para burlarse de un pobre pájaro, sino que llena un cielo azul con aire sobre el cual el ala pueda volar. Dios se deleita en revelarse al corazón realmente humilde, un corazón contrito y humillado. Sí, por supuesto, Dios no lo desprecia, pero dice la Escritura que mira de lejos al altivo, al orgulloso. Entonces no es problema de Dios, es problema de nosotras mismas. ¿Somos humildes o somos orgullosas? Y tenemos que hacer nosotras una revisión de nuestra propia vida y ponernos en contacto con Dios, en comunicación de Dios y conforme a su palabra. Él es nuestro creador. Nosotros somos el barro. ¿Cómo podemos altercar con el alfarero y disputar con el alfarero? Muchas veces se hace, ¿verdad? Me contaba una persona que viajaba a Texas desde Carolina del Sur para trabajar en reuniones para el Señor. Tenía poco tiempo para llegar a mi destino, decía él, antes del domingo, y muy poco dinero para pagar mis gastos. Cuando abordamos el tren, el conductor anunció: el tren con el correo de New York para el sur tiene una demora de más de 2 horas y tenemos que esperarlo. Esto, me decía él, nos retrasaría 2 horas en Birmingham, Alabama, donde debía hacer una conexión con un tren para New Orleans. Al preguntarle si el tren directo de New Orleans nos esperaría en Birmingham, dijo: no, porque ese tren siempre cumple su horario y no espera los trenes que llegan retrasados. Usted tendrá que pasar la noche en Birmingham. Bueno, esto era un problema para este hombre, ¿verdad? Quizás nos hemos encontrado en situaciones así también nosotras. Entonces inmediatamente, dice este hombre, me senté y recliné la cabeza contra la ventanilla y cerrando los ojos le conté todo a mi Padre Celestial. Perfecta decisión. ¿A quién más le podía contar? ¿Quién más podía resolver su problema? Sino el Todopoderoso que ve todas las cosas. Él veía mis escasos recursos y el poco tiempo antes del domingo. ¿Podría por favor hacer que el tren rápido de New Orleans de alguna manera se demorara al mismo tiempo que nosotros? Bueno, para Dios no hay nada imposible. Para nosotros los seres humanos sí lo hay, pero para Dios no. Cuando llegamos a Birmingham, allí estaba el largo tren esperándonos. Había sufrido una demora extraña. ¿Una demora extraña? Ah, no, no creo. No, estaba Dios en sus planes para bendecir a esta persona.
Habían sufrido una demora extraña que les era difícil explicar. Y cuando le pregunté al conductor por qué se había demorado, dijo, no lo sabemos. No lo sabemos. Dios está incesantemente encajando causas con efectos y el espíritu interior con las circunstancias exterior y las cosas cercanas con las cosas cientos y miles de millas de distancia. Nada es demasiado pequeño que no note y dirija a Él con amor. Nuestro Dios con amor. Estemos atentas a los tratos diarios de Dios con nosotros. Cuanto más atentas estemos, más lo veremos y más lo veamos, más lo amaremos, por supuesto. Cuando estoy diciendo que lo veamos, no lo vamos a ver físicamente, pero vamos a ver su amor en acciones, en provisiones que Él nos da para nosotros. Entonces, más conexión tenemos con Dios, más relación tenemos con Dios, más leemos la carta del amado, por supuesto que más le vamos a amar. ¿Y le vamos a amar? Así nos conteste sí o nos conteste no, porque sabemos que esa es una provisión de Dios que es para nuestro propio bien. No olvides nunca esto que dice aquí. La providencia de Dios nunca te llevará a un lugar a donde su misericordia no pueda cubrirte. Escucha bien. La providencia de Dios nunca te llevará a un lugar a donde su misericordia no pueda cubrirte. La providencia de Dios se manifiesta en un corazón con fe y en unas manos trabajadoras. Ay, ay, ay. Lo vuelvo a leer. La providencia de Dios se manifiesta en un corazón con fe y en manos trabajadoras, no ociosas, trabajadoras. O sea que la fe y el trabajo van de acuerdo, van en conjunto. La providencia de Dios se manifiesta en un corazón con fe y en unas manos trabajadoras. Así que si quieres ver la providencia de Dios, bueno, manos a la obra. Manos a la obra. Por eso hay un versículo que dice, cuando pongas la mano en el arado, nunca voltees para atrás. Sabemos cantar un canto muy bonito que tiene mucho significado. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, por supuesto que no. Si Dios permitió que estuviéramos vivos aquí, en este siglo, en este año, en este día, no es para volvernos atrás, sino para seguir adelante, perseverando en la meta. El propósito de Dios tiene que cumplirse en nuestras vidas antes de que nosotros partamos de esta tierra. Y su propósito, por supuesto, como dije anteriormente, está lleno de misericordia para cubrirnos. Donde quiera que Él nos lleve a un lugar que quizás nosotros no conocemos o que quizás no nos guste, la misericordia de Dios siempre va a estar cubriéndonos. Ahí donde estás, te voy a pedir que cierres tus ojos, inclines tu rostro y vamos a darle gracias al Señor. Señor, queremos darte gracias por las provisiones que tú derramas constantemente sobre nuestras vidas, cómo tú nos has guiado, nos has gobernado, Señor, para que lleguemos aquí donde nosotros estamos. Pedimos, Espíritu de Dios, que nos perdonen si no hemos visto la providencia tuya obrando a nuestro favor o no la hemos entendido quizás que venía de ti. Perdónanos, pero de ahora en adelante, Señor, queremos depositar nuestra fe para que esa fe crezca, Señor, para que tú te glorifiques. Y también, Señor, queremos poner nuestras manos a tu servicio, para que sean manos trabajadoras. Señor, para no volvernos atrás, sino seguir adelante firme en tu obra, Señor, creciendo en la gracia y en el conocimiento tuyo. Y también, Señor, sirviendo y siendo de bendición para otras
personas. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Te ruego que bendiga, Señor, a cada una de tus hijas, que tú les des la porción que a cada una le corresponde, Señor. Que les bendigas en gran manera. Y si hay alguna persona que por primera vez ha escuchado hablar de Dios y quizás diga, bueno, yo quiero conocer personalmente a ese Dios. La manera de conocerle personalmente es invitándole a morar en tu corazón. El Espíritu Santo viene y mora ahí, te redarguye, te enseña, te ministra. Y tú puedes hacerlo hoy, de una manera sencilla, ahí donde estás, con tus ojos cerrados. Levanta tus manos al cielo, tu rostro inclinado en Señor, en señal de humildad delante de un Dios que es 3 veces santo. Y haz una oración pequeña como esta. Señor Jesús, reconozco todas mis faltas, Señor, mis actitudes. Te pido perdón, Señor. Te pido perdón y te invito, Señor, a que vengas a morar en mi corazón. Necesito que tú me enseñes. Necesito, Señor, la salvación de mi alma. Quiero tener la seguridad de que un día, Señor, cuando tú vengas a buscar a tu iglesia, yo pueda partir contigo para siempre, jamás, y estar a tu lado, Señor. Señor, perdonas mis faltas, aquellas que he cometido conscientemente o inconscientemente también, Señor. Quiero arreglar las cuentas contigo. Te doy gracias, Espíritu de Dios, por escucharme y también, Señor, porque tú ahora habitas en mi corazón. La palabra de Dios dice que si confesamos con nuestros labios y creemos con nuestro corazón que Dios levantó de los muertos a Jesús, seremos salvos. Y ahí donde estás, yo te voy a aconsejar. Comienza a leer la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, Primera de Juan. Todo el mes lee Primera de Juan. Es una carta de amor, te va a gustar, te va a interesar. Y cuando leas el Nuevo Testamento, entonces recién comienza con el Antiguo Testamento para poderlo entender mucho mejor. Dios te bendiga y queremos decirte bienvenido a la familia de la fe.